partiremos de ahí mismo, pues, de lo que es electricidad básica, que era lo que yo les decía, que más que nada el curso de circuitos eléctricos y ley de Ohm no sirve para la aplicación, pues, en el día a día. Y bueno, vamos a recordar la función que cumplen y algunos elementos nuevos. Bien, en la clase anterior nosotros vimos que los elementos principales de un circuito eléctrico era la batería y el interruptor y alguna bombilla si había. O batería, interruptor o batería y resistencia. En ese entonces estábamos hablando, perdón, de resistencia. Una batería y un resistor. Bueno, vamos a incluir algunos elementos pues que también son importantes dentro del mismo tema, pero aquellos son los más importantes, la batería y la resistencia. Pues, ¿quiénes generan corrientes en un circuito? Pues, acá nosotros obtenemos electricidad de una fuente, pues, que ya viene, llámese de un recurso hídrico o un recurso solar. Pero también, pues, la corriente generada por pilas o baterías. También existe energía eólica también, disculpen que se me olvidaba eso. Los elementos que controlan, pues, la electricidad que circula por un circuito, llámese un botón de encendido o apagado o un switch de encendido o apagado. ¿Y quiénes son los que reciben esa corriente generada? Nuestros bombillos o focos o lámparas y nuestras bobinas que hacen el trabajo de generar la imagen para un aparato eléctrico, llámese nevera, lavadora, televisor, abanico, etcétera, 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 etcétera. Bien, adelante un poco aquí a la diapositiva. Bien. Entonces, ¿quiénes son los generadores? Los que proporcionan la energía necesaria, es decir, los electrones que se mueven a través de un circuito. Un ejemplo, pues, concreto, las pilas y las baterías. Los receptores, ya les dije, los que transforman la energía eléctrica o a otro tipo de energía, llámese lumínica o calórica. Y los controles, que son los que interrumpen o dirigen la corriente. Entonces, este esquema, ustedes ven en la parte derecha inferior, es el mismo que está arriba, donde, recuerden, un negativo y un positivo interpretan una batería. Ahora vamos a incluir el nuevo elemento, el interruptor, que son los dos puntitos y una barra. Entonces, digamos que cuando esa barra está en paralelo a las demás, está cerrada, y cuando una barra tiene un espacio entre los puntos y las demás barras, está abierto. Entonces, esto quiere decir que este switch o interruptor está cerrado y este switch o interruptor está abierto. Entonces, estos receptores los llamamos bombillas y la X simboliza un bombillo o un receptor de corriente. Repasemos: batería, interruptor o switch, bombillo o bobina o receptor de corriente. Entonces, ampliando lo que ya tenemos, yo les dije que también en el módulo había elementos de electricidad que debían repasarlos, pero bueno, aquí también se los presenté. Un cable, ya les di el interruptor, la pila, batería, bombillo, amperímetro, voltímetro, condensador, la resistencia, esta también es resistencia, resistencia variable, elemento termoeléctrico, resistencia térmica, resistencia independiente a la luz, un diodo, esto significa inductancia, esto es una fuente de corriente alterna, esto es un motor, un diodo emisor de luz y una toma de tierra. Bueno, esa simbología la podemos ir observando y aprendiendo algunos elementos principales de eso. Pues entonces aquí
Voy a hacerles un par de preguntas en las diapositivas que siguen. Estas primeras tienen la respuesta para que nos sirvan de guía a las que nos siguen. ¿Usa pila o baterías este circuito? Usa baterías, ¿verdad? Aunque no tenga el negativo y el positivo, tiene las barras paralelas que simbolizan batería. ¿Tiene un interruptor? Sí, lo tiene y lo vemos aquí. ¿Tiene ampolletas? Ampolletas quieren decir receptores de corriente. Pueden ser bombillos o una bobina. Bien, vamos a ver otro. En este van a ir ustedes respondiéndome las preguntas que les voy a hacer. ¿Quién me dice dónde está el interruptor? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? A la derecha, profe. ¿A la derecha? Sí, correcto, ahí mismo, donde tiene... ¿Aquí o aquí? Ese, sí, arriba. Aquí. El otro. Ese. Muy bien. El interruptor, perdón, ¿se encuentra abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Correcto. ¿Se podrá encender esta luz? No. No. No, ¿Por qué? porque no hay pase de corriente como está abierto. Muy bien. Porque la corriente va a llegar aquí y no va a tener para pasar para allá, ¿verdad? Para encender la luz. Cuando un interruptor está abierto, no hay flujo de electricidad o no hay flujo de electrones. Muy bien. ¿Puede circular la corriente por este circuito? Recuerden, circular. ¿Puede o no puede? No circula. No circula, de nuevo, porque el interruptor está abierto. Muy bien. Yo les dije a ustedes que los chicos esto lo dominan más que nosotras las damas porque, bueno, ellos siempre andan practicando por allí más que nosotros. Vamos a ver este otro. Por eso vivimos menos, dice el dicho. Aquí está el interruptor. Bueno, esa es las respuestas del anterior. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Vamos a ver la presentación. Muy bien. A ver, aquí. Bueno, este ya lo vimos. Y ahí nada más les estaba presentando el interruptor, pero ustedes obtuvimos todas las respuestas correctas. A ver, observen el circuito. ¿Qué tendría que cambiar para que este bombillo se encendiera? ¿Qué tiene que cambiar? Que el interruptor esté cerrado. ¿Correcto? Que se alinee el interruptor y se cierre. Muy bien, preguntas muy buenas. ¿Cómo explicas la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y uno cerrado? A ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos explicar eso? En un circuito abierto no va a haber flujo de energía. Electricidad. Sí, de electricidad, y en el cerrado sí va a circular. Correcto, muy fácil. Ahora, la ley de Ohm, que es la que nosotros venimos viendo, nos habla de la corriente, que es I, de la resistencia, que es R, y del voltaje. Y vamos a hacer rápidamente un repaso de los conceptos que ya hemos visto. Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través del conductor. A ver, ¿qué similitud tiene un río, el río de la imagen, con la corriente de un circuito eléctrico? ¿Quién me lee esto? ¿Cuál es la similitud? Les pedí que me leyeran esto para que me explicaran la similitud. En voz alta. Yo, profe. Dele, pues. El agua del río fluye a través de su lecho. Los electrones se desplazan por un conductor.
La diferencia de altura hace que el agua fluya en un cierto sentido. La diferencia de potencial hace que los electrones fluyan de un lugar a otro. Muy bien. Entonces, la similitud del río es que el río fluye en su causa y asimismo los electrones se desplazan o fluyen en un conductor. Entonces, en el río, la altura es la que pone el sentido de la dirección del agua. Y acá en electricidad, la diferencia de potencial es la que hace que los electrones fluyan de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de intensidad, es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. Intensidad, cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. Y recuerden su unidad, ampere, su símbolo I. A ver, voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es? Pues es la energía entregada por la fuente a los electrones para que se desplacen dentro de un circuito. Ya nosotros sabemos que la diferencia de potencial o voltaje lo medimos en volt y su símbolo V, repasando lo que ya hemos dado. Bueno, esta imagen también hace referencia a la pregunta anterior, la similitud de la caída del agua con el voltaje. El agua cae y se desplaza debido a la gravedad. Entonces, acá en voltaje, los electrones circulan debido a la diferencia de potencial o fuerza que empujan los electrones a través del circuito eléctrico. Entonces, si hablamos, pues, la resistencia que ustedes ya saben, que es la que hace la oposición al flujo de los electrones. Y vamos a ver ahora, con respecto al agua, ¿qué similitud tiene el desplazamiento del agua con la resistencia? Bueno, tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran con elementos que se oponen al paso. Ya ustedes saben, piedras, árboles y demás. El tamaño del lecho del río y la existencia de rocas en el caso del agua. Acá, en electricidad, el tamaño del conductor. Y las características del mismo son los que hacen que la oposición al flujo de electrones sea mayor o menor. Bien, es importante que ustedes vayan grabándose los esquemas. El día de mañana ustedes tienen su casa, alguien les presentan, ustedes tienen la curiosidad de ver esos planos eléctricos y ustedes ya más o menos pueden ir entendiendo. Igual, aquellos que van a estudiar en la tecnológica, que dan una física más pesada, pues esto les funciona muy bien. En el circuito, este que está aquí, el filamento de la bombilla es un elemento que obstaculiza la circulación de los electrones. Por esta razón, la lámpara constituye una resistencia para el circuito. Muy bien. Entonces aquí los electrones fluyen por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. Y acá los electrones fluyen por un mal conductor eléctrico. Cuando hay buena conducción, se dirigen hacia un solo lugar. Y cuando hay mal, los electrones están perdidos y van por todos lados. Por eso es que cuando se ven apagones cortos, prende y apaga o baja de electricidad, es porque los electrones están buscando hacia dónde ir. O cuando de hecho vamos a explicarlo mejor. Cuando hay un apagón y la luz regresa enseguida, ustedes notan que la intensidad de la iluminación de las bombillas es poco baja, ¿verdad? Porque ella no se ha estabilizado y los electrones están fluyendo hacia todos lados, buscando estabilizarse. En determinado momento, nuestro generador de corriente va a llegar a estabilizarse y el bombillo va a tener la intensidad correcta o la que tenía anteriormente. Esto se debe a lo que los electrones están moviéndose hacia todos lados. ¿En qué unidad se expresa resistencia eléctrica? Ya ustedes lo saben.
ohm, y ese su signo es C omega. Se designa por la letra R y más o menos, ahora sí les busqué lo que era una resistencia por si alguien no lo había visto. Son aparatitos como estos, que son pequeñitos ahí plateados, chocolates, y tienen colores. Vamos a ver, ¿todos los materiales presentan la misma resistencia al paso de electrones? Obvio que no. Ustedes saben que hay buenos conductores, hay conductores intermedios y hay malos conductores. Ya eso estuvimos discutiéndolo en la clase anterior. ¿Por qué los cables de los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material? A ver, ¿por qué? Porque el cobre es uno de los mejores conductores de electrones. Y bueno, la ventaja económica es que tiene un bajo costo. Así que ya saben que el material ideal para conducir se llama cobre. Bueno, aquí les presento una tabla con la conductividad eléctrica de algunos elementos de la tabla periódica y algunos que no son. Cuarzo, grafito, madera seca y carbón no pertenecen a elementos de la tabla periódica, pero son materiales que se utilizan también para conducir electricidad en el diario. Este es un resumen de los conceptos: intensidad, voltaje. Intensidad se mide en amperes. No tenemos que estar relacionado con algo, pero el voltaje, el fenómeno que impulsa el movimiento de electrones, y acá sería la resistencia, que es la oposición al desplazamiento de los electrones dentro de un circuito. Entonces acá ya vimos el cuadro más lleno, pues estaba esperando que me respondieran y no me respondieron. Vamos a ver problemas como este, donde ya ustedes en la semana anterior me estuvieron desarrollando. De lo que revisé, estuvieron muy bien planteados y me pareció que fue fácil la aplicación de la ley de Ohm o Vir, que era como yo les decía: voltaje es igual a intensidad por la resistencia, donde yo les daba dos valores y ustedes tenían que buscar una incógnita. Los que revisé estuvieron bien. Entonces, dentro de la actividad que viene, vamos a ver preguntas como la siguiente. En esta, ustedes la van a desarrollar conmigo y en la plataforma pues quedará otra. Vamos a ver. Si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? ¿Cómo yo sé esto? Esa pregunta. Voy a ir a la diapositiva anterior. ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? Ok, miren, y el voltaje fijo. Me están preguntando qué ocurre con I si aumenta R y el voltaje permanece constante. ¿Qué ocurre con I si se aumenta R? Si yo despejo I, tendría que pasar R dividiendo, ¿verdad? Y si el denominador es grande, los números serán pequeños o grandes, los números obtenidos de la división. A ver, si yo despejo I, el R lo pasaría después del igual, o es decir, el opuesto multiplicativo, que sería la división. R va a pasar para acá dividiendo. O sea que I será igual a V entre R. Si R tiene un valor muy grande, I entonces va a tener un valor grande o pequeño. Pequeño. Correcto. Pequeño. Sí, correcto. Porque mientras más grande es el denominador, los valores van a ser muy pequeños. Muy bien. Así que la intensidad, ¡pum!, disminuye. Y a ver, ahora al contrario, si yo tengo un R pequeño, ¿el número será muy grande o muy pequeño? Será más grande. Claro, sería lo opuesto. Muy bien, chicos. Preguntas capciosas nada más. Ahora, bueno, aquí ya lo dijimos.
La A, intensidad disminuye, valor pequeño. Intensidad aumenta, valor más grande. Bien, estas son las respuestas de la 2 y la 3, que de repente no nos va a dar el tiempo para verlo. Y repasemos nada más entonces la ley de Beer. Creo que alguien en las tareas me mandó esto, aplicándolo, está muy bien. Bueno, y aquí les doy en concreto las 3 formas de despeje de la inicial. Siempre a mí me gusta poner la I por R, pero no está mal que coloquen R por I. Entonces, estas son las 3 fórmulas principales para calcular voltaje, intensidad y resistencia. Bien, dentro de las conclusiones, pues, les puedo decir que para un voltaje constante, mientras mayor sea la resistencia, ya lo dijimos, menor es la intensidad. Entonces, si la intensidad es constante, con una resistencia grande, mayor será el voltaje. Y también, pues, si la resistencia es constante y mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. Dice aquí, copia en tu cuaderno y luego completa. Bien. Voy a hacerle nada más un par de preguntas de esas para ir yo adelantando las diapositivas que quiero que vean conmigo para la actividad. Vamos a ver. Ahí está. A ver, ¿están observando los valores? ¿Se observan o no se observan? ¿Cuánto es el voltaje, por favor? 1,5. 1,5, bro. ¿Y la intensidad? 0,3. ¿Cuál es el valor de la corriente? ¿Quién me da eso, pues? Profe, ¿y ahora cómo se...? Ah, bueno, parto de la ley de Beer. Escribo Beer, ajá, I por R. Y estoy buscando corriente. A ver, ¿qué valor, cómo quedará eso? ¿Y es igual a qué? ¿Quién me dice que es igual a I? La intensidad, profe. Ajá, pero en la fórmula para encontrar el valor de la... 5, profe. 5. Sí, 1.5 entre 0.3. Correcto. 5R. Muy bien. ¿De dónde viene eso? De lo que ustedes ya practicaron. Despejo de la ley de Beer. Vamos a ver, de todas maneras aquí yo lo tengo ya en fórmula. Si quiero buscar resistencia, me voy a mi fórmula y me dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Así que, listo pues, 5. Y entonces aquí les di el desarrollo. Ya estaba esperando que alguien lo hiciera para que entonces ustedes lo vieran después. Actividad 2. Aplique la ley de Ohm. ¿Cuál será la corriente o intensidad de corriente que circula por el circuito de la figura? Bien. Tenemos el voltaje, tenemos R, ya sabemos que I es igual a U entre R, 25 voltios entre 15 ohm, divido, me da 1,666 amperes. Bueno, aquí estaban un par de videos que espero mostrarles, pero la otra clase, porque quiero que veamos algo más. Tipos de circuito eléctrico. Esto es un circuito básico. Una sola resistencia, un solo bombillo. Aquí, ¿cómo ustedes pueden decirme que está este circuito? De los dos que ya hemos visto. La semana pasada, ¿qué circuitos vimos? Oye, la semana pasada, ¿qué vimos? Hello. ¿Qué tipo de circuitos vimos la semana pasada? Me están decepcionando. A ver, ¿qué circuitos vimos la semana pasada? Profe, yo no estuve en la clase, pero vi el video, me parece que era circuito de serie y circuito paralelo. Correcto. Y cuando todo está continuo,
se llama circuito ¿en qué? En serie. O sea que ese circuito que ustedes están viendo allí está continuo, es un circuito en serie. A diferencia de este, ¿ves? Que tiene una escalera, entonces me dice que este es un circuito en paralelo. Bien, aquí vamos a observar el desplazamiento de la corriente en un circuito en serie. Es continuo, continuo. No hay variaciones ni cambios en el sentido de los electrones. Van en un solo sentido. Ok, vamos a ver ahora la diferencia del desplazamiento en un circuito en paralelo. Bien, en paralelo, primero está aquí, pasó y salió, entra, recorre el paralelo y vuelve y sale al que está afuera. ¿Oyeron? Entonces, aquí tengo un circuito en serie con 2 baterías y 3 resistencias. Y aquí tengo un circuito en paralelo, 2 baterías y 3 resistencias. En paralelo se ve cuando están en escalerita y en serie cuando están continuas. El comportamiento de los distintos receptores si uno de ellos falla. Dice aquí las diferencias, pues. La distribución del voltaje, la intensidad de corriente y la forma de calcular la resistencia total equivalente es la diferencia entre estos dos. Ahorita vamos a ver eso más específico. Vamos a ver. Para un circuito en serie y paralelo, el comportamiento de los distintos receptores si uno de ellos falla. Muy bien. Supongamos que hay 2 circuitos con 2 ampolletas o 2 bombillos cada uno. En uno de ellos está conectado en serie y el otro en paralelo. Si se quema una ampolleta, ¿seguirá funcionando la otra? Responda para cada circuito y justifique tu respuesta. Bien, vamos a ver algo. Tenemos 2 circuitos. Vamos a reemplazar esas resistencias por bombillas. Si yo reemplazo y coloco bombillas aquí en estas 2 y se quemó esta, ¿ustedes creen que la siguiente va a encender? Chicos, ¿ustedes creen que va a encender si se quema una en serie? Miren el flujo de los electrones. ¿Va a encender o no va a encender? ¿Qué ustedes creen? Si es como en circuito y cada bombilla también lleva la electricidad pasando de un lado al otro, no debería encender ninguna, porque el circuito se pierde. ¿En serie o en paralelo me estás diciendo? En serie. Ah, ok. Entonces me estás diciendo que en paralelo sí van a funcionar. Sí, porque la energía puede fluir alrededor y en el bombilla es que no le va a llegar energía. Correcto. Muy bien. Si los circuitos están en serie y se quema una bombilla, el otro no va a funcionar. Mientras que está en paralelo, puede que se dañe la tercera. Pero miren, aquí va a entrar corriente a la segunda y va a entrar corriente a la primera. Pero si se dañó la primera, solamente el paso de corriente, perdón, está aquí. Y la electricidad va a fluir a la 2 y a la 3. Muy bien. Ya respondimos. Bueno, esa es parecida a la anterior. Quiero que vean un circuito para ver. Ok, sí, por aquí es la cosa. En la clase anterior yo también les estuve diciendo que cuando un circuito es en serie, yo espero que estén tomando apuntes y escribiendo sobre su módulo o tomando fotos. A la hora de calcular los R equivalentes, se deben calcular según el tipo de circuito.
cuando un circuito está en serie y yo quiero calcular la resistencia total del circuito, pues es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que se llama R equivalente en serie. Pero si tengo un circuito en paralelo, el R equivalente es igual a 1 entre R equivalente y la división de 1 sobre cada una de las resistencias, todos los valores sumados. O sea que primero divido 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Espero que estén anotando. Entonces vamos a hacer aquí el primer problema que me dice cuál es la resistencia equivalente de un circuito. Ok, yo veo un circuito en serie. Datos que tengo, me dieron la resistencia 1 y la resistencia 2 y me mandan a buscar la resistencia equivalente. Entonces, como es un circuito en serie, solamente sumo ambas resistencias y obtengo un total. R equivalente es igual a R1, que vale 6, y R2, que vale 12. 6 más 12, 18. 18 ohms. Recuerden, circuito en serie. Ok, ahora acá, miren el circuito en paralelo, con los mismos valores, solamente que las resistencias están en paralelo, tendré que dividir. El R equivalente es 1 entre el R equivalente, que sería igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Eso me daría la suma de ellas dos y la R equivalente total a 1/4 de ohm. Y entonces hago el inverso de esto, porque acá tengo 1 entre R equivalente y la R equivalente será 4. Bien, aquí está un ejemplo de lo que yo les decía, para que tengan cuidado, porque en el ejercicio en la actividad que viene con los ejercicios, tendrán resistencias en paralelo, donde ustedes tienen que saber que las R equivalentes de los paralelos es 1 entre cada una de las resistencias sumadas y luego dividido 1 entre el total que les dio. Bueno, y aquí les tengo un ejemplo ya de lo que viene en la misma actividad. Voy a dejar de grabar para conversar con ustedes entonces.